Chicos, muy buenas noches. Hoy tenemos la oportunidad de estar con nuestros señores capitanes y vamos a responder algunas preguntas acerca de la identidad, que es un tema muy importante para nosotros, y la primera pregunta la tiene Camila. Bueno, muchachos, la primera pregunta que nos hicieron fue ¿por qué es tan difícil contestar a la pregunta, valga la redundancia, ¿quién eres tú? Realmente creo que cuando nos hacen esta pregunta estamos en un contexto de pronto presentándonos ante una persona, conociéndonos entre diferentes grupos de personas o estamos en un público determinado. Y tendemos a contestar esa pregunta con base al qué dirá la otra persona, es como nuestra carta de presentación inicial, cómo nos van a ver las otras personas. Y inclusive si nos hacen esta pregunta después de que otras personas ya la han contestado, tendremos a contestarla de una manera similar a la respuesta que dio esa otra persona, con el fin de yo no quedar por debajo, no quedar mal o no quedar insignificante ante el público por el cual me estoy presentando. Y creo que ese es como el error. Obviamente la respuesta a esta pregunta no debe ser, no, yo soy un hijo de Dios, cristiano, redimido. Pues claramente si nos hacen estas preguntas es porque quieren conocernos, pero la respuesta como tal no debe marcar nuestra identidad, no debe marcar tu identidad. Esta pregunta sencillamente es acerca de tu vida, de lo que tú haces, de lo que te gusta hacer, y nuestra vida no debe regirse con base a lo que digan los demás, sino con base obviamente a lo que dice la palabra del Señor. El hecho de que tú seas profesional o no, el hecho de que tú seas soltero o no, el hecho de que vivas solo o no, o el hecho de que seas un líder o un discípulo, no marca quién eres tú, y es algo que tenemos que tener claro nosotros en el momento de contestar esta pregunta, o más allá de contestar, es como que tú estés seguro de que tú eres una serie de cualidades, de cosas bonitas, especiales y diferentes de otra persona, y que eso pues no te va a dejar por debajo de quién eres tú. En Efesios 1:3 Pablo nos dice que Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. En Efesios 1, el versículo 4 dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para el avance de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Nosotros somos hijos de Dios, y eso realmente es lo que nos debe importar, independientemente de la etapa donde estés, en la situación o quién eres tú. Pues definitivamente lo que debe importarte es que inclusive darte la oportunidad de que esas otras personas puedan conocer realmente cuál es tu identidad, y que no dependa de esa respuesta propia o de esa profesión o de lo que estés haciendo en ese momento. No sé qué piensan ustedes al respecto. Bueno, Cami, qué bonito lo que tú dices, porque casi siempre en el mundo en el que estamos tendemos a dejarnos definir de pronto por la persona con la que estamos, o por nuestros logros, o por el trabajo en el que estamos laborando. Y tú lo que nos estás explicando es que lo que importante es que lo que tengamos en nuestro corazón es que nuestro verdadero valor y nuestra verdadera identidad está en Cristo, independientemente de lo que tengamos o no tengamos. Entonces eso es algo muy importante que tener en nuestro corazón, y es saber que nosotros ya somos importantes, no por lo que la gente diga de nosotros o lo que hagamos, sino porque Cristo nos dice que somos sus amados y sus amadas. Entonces eso es lo más importante, nuestra identidad y nuestro verdadero valor está en Cristo. Nada te da más valor que eso, que estar seguro. Yo creo que si no estás seguro de que tú eres hijo de Dios, no debería importar el resto. No debería de ser tan importante para ti que te sientas en esos momentos presionado, te sientas mal, con baja autoestima, sino por el contrario, que sepas que lo que hagas o lo que te identifica a ti no está por debajo de otra persona, sino por el contrario. Así es. Bueno, yo creo que hay que tener claro algo, ¿no? Siempre las personas, el mundo va a querer definirnos de alguna forma, va a querer poner alguna etiqueta en nosotros, va a querer poner alguna identidad, incluso desde nuestros papás, la sociedad, nuestros amigos, siempre van a decirnos, no, es que tú eres esto. Y por eso este tema, ¿no? Porque es importante que sepamos que en Cristo tenemos una identidad y que necesitamos volver a ella.
¿no? Y bueno, ya lo iremos respondiendo. Ahora vamos Excelente. con una segunda pregunta. No, mira, yo quiero hacer un aporte a la pregunta que tenía Camila. Sí. Y se me viene a la mente un pasaje en la Biblia en el que habla, que dice que ovejas de su prado somos, ¿no? O sea, ahorita que Camila decía que somos hijos de Dios y que es lo que verdaderamente nos tiene que importar. Vivimos en una sociedad en la que, lo dije como ayuno, vivimos en una sociedad, Mira, a ver. vivimos en una sociedad en la que siempre se está intentando como definirnos de alguna manera, ¿no? Si tienes cuenta de TikTok o no, si eres influencer, si eres linda, si eres guapa, si eres guapo, si haces esto, si haces lo otro, si eres el recochero, si eres el inteligente. Están tratando siempre como de ponernos esas etiquetas. Pero cuán hermoso es saber que para nuestro Padre Celestial nosotros somos algo mucho más, no voy a decir básico, voy a decir fundamental, más esencial, más puro. Y es como lo expresa su palabra, que dice ovejas de su prado somos. Y a la larga lo que nosotros somos para el Señor es que somos de su cuidado, somos de su amor, somos de su corazón. Él nos ama, nos quiere cuidar. Y es muy muy lindo esto, darse cuenta que nuestra identidad en Cristo define el significado que nosotros tenemos para Él, el amor que Él expresa por nosotros, está como muy conectado, ¿no? Sí, sí, Y a veces tal vez no recibimos el amor del Señor, o no podemos como que conectarnos de esa manera tan esencial, tan pura con Dios, por eso, porque nuestra identidad ya viene afectada. Entonces digo, no, pues si yo soy hombre y yo soy rudo, soy bravucón, ay, ¿cómo es que yo me voy a dejar amar por un Dios? Ay, ¿cómo es que Dios quiere cuidarme, Dios quiere acariciarme? Y es difícil a veces, porque nuestra identidad, como ha sido forjada, lo impide. Y creo que mi pregunta va un poco para eso. Yo no sé quién preguntó esto. Que gracias a la persona que... Ahorita, Si están atravesando una crisis, llamen a los números que aparecen en pantalla con confianza. Cliente, pidan ayuda. cliente No me entiendan, les voy a decir la pregunta que yo tengo. La pregunta escríbenos al directo, por favor, gracias. es que de verdad a mí me sorprendió. De hecho, yo le decía a Melissa que yo pensé que me había tocado otra pregunta. Pensé que me había tocado la pregunta que Camila contestó. Mi pregunta es: ¿la falta de identidad hace parte de situaciones de tu pasado o de tu niñez? Las preguntas muy buenas. La respuesta La respuesta del próximo capítulo. A ver, pero yo cómo contesto a esto. Y bueno, la respuesta uno sabe que sí, hay cosas de nuestro pasado que sucedieron, probablemente cosas que sucedieron en nuestra infancia, cosas que incluso han sucedido en otra etapa de nuestras vidas, estando ya adultos o estando jóvenes adultos, y suceden episodios en nuestras vidas que empiezan a marcarnos, ¿no? Algunos muy malos, algunos muy buenos, y eso empiezan como a marcarnos y empiezan a definirnos. Por ejemplo, hay personas, se escucha mucho, casi, no voy a rajar de las mujeres, chicas, no voy a rajar, pero se escucha de las mujeres. Está rodeado por mujeres, ¿no? Se escucha de las mujeres hoy por hoy que dicen, ay, es que yo no me vuelvo a entregar, o yo no vuelvo a amar, así, porque todos los hombres son perros, todos los hombres son mentirosos. Entonces se vuelve como un aditamento más a su conducta, a su comportamiento, a su ser, el responder a esa manera, en el caso puntual que estoy dando de las relaciones. Entonces sí hay cosas de nuestro pasado que sí nos definen. Yo recordaba ayer que pensaba un poco en esta pregunta, recordaba a Jacob, ¿no? Recordábamos a Jacob. Jacob en un momento de su vida estaba intentando, yo creo que Jacob estaba muy joven cuando se puso esas vestiduras peludas y se hizo pasar por su hermano Esaú para que su padre le diera la bendición. Encontramos a un Jacob que estaba tratando de ser alguien más, con la intención de ganar esa bendición, ganar esa primogenitura. Y nos damos cuenta que de la historia de aquí para allá, incluso el mismo nombre Jacob traduce que es una persona como un impostor, o como el que reemplaza, un significado así con el nombre de Jacob más o menos. Sí, es engañador. Eso, literal, engañador. es engañador. Después a Jacob le ponen el nombre de Israel, pero llega un punto muy álgido de la vida de Jacob, en el que Jacob se encuentra peleando con un ángel o un mensajero divino. La Biblia no detalla muy bien quién es esta persona, pero se encuentra en esa batalla y pelean durante toda la noche hasta el amanecer.
Y luego el ángel le dice a Jacob, déjame ir. Y Jacob le dice, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Y ahí el ángel le hace esa pregunta, este mensajero divino le hace esa pregunta diciéndole, ¿quién eres? Y allí encontramos a un Jacob que estaba agotado, había peleado, probablemente estaba herido, había estado fatigado durante toda la noche, y ahí él contesta, yo soy Jacob. Ya no quería pretender ser alguien más, ya no quería vivir la vida de alguien más o estar en las ropas de alguien más. Y ahí fue que, de hecho, la Biblia relata que en ese momento crucial de su vida, empezó a ver en Jacob un Israel que fue el padre de las naciones, de las 12 tribus de Israel, ese padre de esas naciones. La herencia de Abraham empezó a continuar sobre Jacob. Y nuestra identidad sí viene permeada por nuestro pasado, sí viene permeada por ese dolor, por esas situaciones. Y probablemente nosotros tratamos de ser como nuestro hermano mayor o nuestro hermano menor, o el miembro exitoso de nuestra familia, o si mi papá es ingeniero, entonces yo tengo que ser ingeniero. Si mi mamá fue doctora, yo tengo que ser doctora. Y a veces esas cosas se nos inculcan. Pero cada uno de nosotros tiene que tener ese camino, esa batalla que como Jacob nos lleve a descubrir realmente quiénes somos, sin fingir, sin pretender, sin seguidores, sin etiquetas, sin redes sociales, sin nada de estas cosas. Nosotros poder decir, yo soy Jacob. Sí, no sé qué dicen ustedes, muchachos. Bueno, ahí a solas con Dios, ¿no? Y creo que es como muy gráfico el tema de estar allí con este mensajero peleando a solas en la noche, porque muchas veces nos vamos a conflictuar y vamos a decirle a Dios, no, es que yo soy esto, y Dios nos va a decir, no, esto tú no eres, yo te digo qué es lo que eres. Entonces es como que esa pelea para restaurar esa identidad perdida. De hecho, yo no sé si eso contesta la otra pregunta que yo tenía, porque la otra pregunta que dejaron, que también me estoy preocupado, muchachos, estoy preocupado. Dice, ¿cómo recuperar tu identidad? Y yo no sé si es yendo a la sección de objetos perdidos de tu universidad, pero creo que contesta un poco eso, ¿no? El poder tener ese momento, esa batalla, tal vez a solas con Dios, donde nosotros vamos a descubrir eso. Miren, volvemos un poquito a la pregunta de Camila, ¿no? Ovejas de su prado somos nosotros. Nosotros no somos ni siquiera vestiduras delante del Señor. Creo que no podría poner en palabras lo que verdaderamente podemos significar a nosotros ante la presencia de Dios. Lo que sí estoy seguro es que Dios nos ama a nosotros con un amor puro, verdadero y eterno. Pero lo que nosotros lleguemos a significar para Él, lo que Él pueda expresar de nosotros, creo que es algo que cada uno de nosotros tiene que descubrir allí, en esa soledad, probablemente en el llanto, probablemente en el quebrantamiento, poder descubrir lo que nosotros somos para Dios y poder empezar a recuperarlo poco a poco. Hay que darnos la oportunidad de ser bondadosos, y yo creo que eso nos ayuda a poder como que establecernos un poquito, ¿no? Yo creo que aquí hay otro aspecto importante, y es que a veces hay cosas de nuestro pasado que incluyen nuestro pecado que de alguna manera termina marcando nuestro futuro, nuestra identidad. Empezamos a escuchar esa voz equivocada y a creer que somos malas personas, que cometimos este error, y el Señor dice en su palabra que por la fe somos justificados, y realmente es algo que tenemos también que tener claro. Si no vamos a vivir conforme a ese pasado, a eso que no solamente nos lo trae nuestra familia, nuestra cultura y demás, sino que también el pecado, los errores que uno haya cometido, es importante que también tengamos claro que el Señor nos justificó, y que si reconocemos nuestros pecados y además vamos a la presencia de Dios, Él es bueno y justo para perdonarlos, y que no nos debe marcar tampoco ese pasado que también cometimos errores, pues porque somos seres humanos, y eso también es algo importante. Y lo otro es que en nuestras generaciones es importante que nosotros identifiquemos cuáles esas características que estamos cargando de nuestra familia, porque si bien es cierto, como decía Fran, nosotros tenemos que tener claro que el Señor nos ama y quiénes somos para el Señor. Para nosotros también es importante y necesario reconocer que hay cosas que definitivamente que son generacionales, esas maldiciones generacionales que tenemos que identificar para poder cortar con esas cosas, y Dios nos llama a eso, que las identifiquemos y podamos cortar, que nosotros y nuestras futuras generaciones no tengan que cargar con esas cosas y esas situaciones. Entonces ese es como el llamado que el Señor también nos da. Y bueno, en el tema
de maldiciones generacionales, a veces la gente dice, pero uy, ¿cómo así? Yo tengo una maldición en mi familia. ¿Y cómo identificarlos? Pues sencillo, identifique los patrones repetitivos en su casa. Si la abuelita, qué sé yo, estuvo en un matrimonio donde fue muy infeliz y el abuelo fue infiel y demás, y resulta que es que a su mamá también le pasó, y es que resulta que a su hermana también le pasó, y es que a usted le ha pasado, pues ahí se va identificando un patrón, ¿no? Entonces todo eso es con lo que el Señor quiere que cortemos, para ir como dato curioso, para que de pronto no le metamos como que hay mucha mística y no, entonces ¿cómo hago para romper el conjuro? Es identificando esos patrones repetitivos. Sí, ¿no? Y eso también, estamos contestando esa pregunta, ¿verdad? El cómo recuperar tu identidad. Sí. El poder saber que cargamos con cosas de nuestro pasado, de entrada. Yo creo que a todos nos pasa, a todos nos ha pasado. Y el poder romper con estas cosas, además de requerir de la mano sanadora y salvadora de Jesús, también requiere el compromiso de nosotros de decir, yo no voy a vivir más como lo vivía en el pasado, o no voy a vivir, o no voy a hacer y no voy a repetir esa conducta que probablemente recibí de mis abuelos o de mis padres o de mi familia. No estoy diciendo que tu familia esté mal y que todos estén locos, no. Estoy diciendo es que pero poquito. hay cosas, como decía Melissa, hay cosas que están ahí, permeadas, que están ahí, y uno dice, ve, pero ¿por qué? ¿Por qué siempre nos pasa? Ajá, ¿por qué hay a mí no? ¿Por qué a mí no? No, por ejemplo, cosas como porque hay una esencia de divorcio en mi familia. Ve, mi mamá y mi papá se separaron, y mi hermano se separó, y ahora un primo mío por allá también se separó, y casi todos en mi familia están, bueno, estoy citando este ejemplo. O solteronas. Algo que creo que todos debemos de saber y que debemos de tener claro es que desde el principio de los tiempos, desde el principio de la humanidad, lo que Satanás ha querido atacar es la identidad, es lo que ha querido romper, porque desde por ahí se rompen muchas cosas, es como romper un pedacito de un vidrio y probablemente desde ahí empieza a fracturarse todo y a romperse todo, ¿no? Sí, así es. Bueno, ya quería dar un pequeño aporte. Cuando me gustó mucho cuando Fran y Meli decían que ese tema de recuperar la identidad es una batalla, bueno, no batalla literal contra Dios, sino me llegó una palabra muy importante, el perseverar. Perseverar, ¿saben por qué? Porque en este proceso de nosotros recuperar nuestra identidad van a haber momentos en que nos vamos a caer. Van a haber momentos, creo que creo que está escrito en Génesis, ¿no? Que Jacob en esa batalla contra el ángel de Jehová, ese mensajero divino, salió lastimado. Entonces van a haber momentos tal vez duros en los que querramos desfallecer, porque tal vez puede ser un poco difícil, pero la palabra que quería darles es la perseverancia. Perseverancia y no rendirnos en este proceso, porque la verdad sí vale la pena el recuperar nuestra identidad y con esa misma identidad pues dirigirnos hacia el futuro. Y esto no se acaba, o sea, eso no es un momentico y ya, diariamente Dios tiene que ir quitando esas caretas que nosotros incluso nos colocamos. Mi mamá se separó, no, eso mínimo me va a pasar a mí, eso no está bien. Bueno, vamos a la presencia de Dios, incluso la palabra dice que tenemos la mente de Cristo y la sabiduría de Dios. Nuestra mente es súper limitada, es en la mente de Cristo que podemos vernos como Él nos ve y como Él nos define, no como la gente o nuestros amigos o incluso nosotros mismos pues nos queremos definir. Sí, eso sí. Excelente. Bueno, siguiente pregunta. Bueno, sigo yo. Sigo yo. Vamos con la tercera pregunta. Entonces, dice que ¿por qué muchas veces nos sentimos en medio de una crisis de identidad? Entonces yo primero que... ¿Le ha pasado? ¿Se siente identificado? Sí, señor. Yo quería leerles primero algo para definir lo que es la crisis de identidad y cómo eso puede afectar nuestra vida, ¿no? Para que de pronto si estamos pasando por algo no digamos, no, yo aquí me quedo, porque si nos quedamos ahí va a ser malo para esto. Dice que la crisis de identidad se conoce como un periodo de tiempo en el cual una persona experimenta una serie de dudas profundas sobre sí misma. Estas dudas se caracterizan por el cuestionamiento del sentido de la existencia y son acompañadas por sentimientos de vacío y soledad. Es así como se produce una sensación de ansiedad mientras la persona intenta redefinir quién es y en qué momento vital se encuentra. Aquí les voy a decir un poco por qué no es bueno quedarse aquí. Con la crisis de identidad se pueden producir consecuencias que afectan no solamente la salud mental en quien la padece, sino que de igual forma pueden representar un riesgo para la salud física y emocional. Entonces, ya para responder esta pregunta, tengo que decir que nosotros como hijos de Dios
tenemos enemigos. Entonces está digo que el más famoso puede ser el adversario, el diablo, como lo llaman, que creo que la palabra también es llamado como el ladrón de identidad, y es algo que podemos ver en el principio de la creación, ¿no? Cuando Dios crea a Adán, crea a su ayuda idónea a Eva, y llega a Satanás como la serpiente engañosa. Dañar ahí. Eso, y llega a molestar. Entonces, Dios te dice para la derecha, Él te va a decir para la izquierda. Él todo lo quiere, ¿cómo le dice? Tergiversar, trastornar, dañar. Sí. Todo lo que Dios te, o sea, Dios te dice a ti. Piratear. Piratear, Ah, sí, exactamente. Esa es la palabra. Dios te dice a ti. Imitar, sí. Dios te dice a ti. Piratear. Sí, súper. Dios te dice así. Dios te dice, tú eres bueno, tú eres grande, has hecho, has sido creado para cosas grandes, y Satanás viene y te susurra al oído, ¿no? Como esa serpiente engañosa. No, tú eres débil. Tú eres lo que decía Cami, tú eres un pecador, tú eres yo no sé qué, tú te defines por lo que hiciste en el pasado, mientras que Dios está diciendo que no. Entonces ese yo creo que sería como el primer y más importante enemigo, el enemigo, no escuchar esa voz mentirosa, ¿no? Porque la palabra también dice que Él es el padre de la mentira, ese que te acusa. También tenemos el mundo, también vivimos en un mundo donde tal vez el mundo siempre nos ataca, digamos, hablemos con el tema de la belleza. Te colocan el prototipo de la mujer, que la mujer tiene que ser así, como se dice, 90, 60, 90. Si no está bien. Tiene que ser mona. Tiene que ser mona. Lo mismo. Exactamente. Tiene que ser como Scarlett Johansson. Algo así. Y lo mismo con el hombre. El hombre también tiene que ser viga, tiene que ser alto, tiene que ser Alto. oye, claro. Como Chris Evans. No, baila. Sí, entonces es algo que no está bien, porque independientemente de tu estatura, de lo que sea, tú eres especial y tú eres importante, independientemente de tu físico, de tu apariencia. Entonces, el mundo... Sigue fresco. No me interrumpan, pues. No, mentira. El mundo constantemente está atacando, ¿no? Con ese tema y, bueno, con muchas cosas más. Y otra cosa que sí nos debemos cuidar mucho es el tema del pecado. ¿Por qué? Porque es que está escrito que el pecado rompe la relación que hay entre Dios y nosotros. Entonces, si nosotros permitimos el pecado en nuestra vida, esa relación que tenemos con Dios, a pesar de que ya fue recuperada, si no me equivoco, fue recuperada, fue reconciliada por su Hijo Jesucristo, si nosotros no ponemos de nuestra parte y seguimos pecando, seguimos cometiendo pecado en nuestra vida, eso se va a romper y la obra de Dios se va como a entorpecer. Entonces son esos tres enemigos que podemos ver en la palabra: el ladrón de identidad, el mundo, el sistema. El mundo, me refiero más al sistema del mundo, ese sistema malo y corrupto, y el pecado. Entonces son esos enemigos de los cuales debemos cuidarnos. Muy bien. Muy bien. Yo diría Otra también. cosa. Otra cosa que tiene que ver Muy bien, ¿qué? con lo que dijo Camila. ¿Yo? Sí, ¿Cuándo? algo así. Hay algo muy importante que Cami dijo, que nosotros somos lo que Cristo dice que somos, o sea, edificar nuestra identidad, nuestra autoestima, nuestro valor sobre Él, que Él es la roca. Creo que Él dice la roca, como por ejemplo cuando Él dice que vienen los vientos y todo eso, pero el que está fundamentado sobre la roca va a permanecer, y el que no esté fundamentado sobre Él está fundamentado sobre la arena, y ese se va a derrumbar. Entonces algo muy importante, porque algo que también leí sobre el tema de la identidad que nos puede afectar, o esa crisis de identidad lo que puede provocar, son los cambios. Entonces, digamos, si yo me dejo definir por mi trabajo y me cambian ese trabajo, ¿qué va a pasar? Me voy a derrumbar. Si tengo una persona, una pareja, y me dejo definir por esa persona, pues cuando se vaya me voy a derrumbar. Entonces, algo muy importante. Vuelvo y repito lo que dijo Camila hace unos minutos. Esa Camila dijo cosas muy... Sí, No, sí. Ahí dejamos a Camila hasta luego. El conversatorio de. No, dale, sigue. Déjate definir por lo que Cristo dice que eres tú. Ponte la hashtag, por Venimos favor. estos dos manes. En la foto ahí. Vamos con los escapes y ya. Yo también quiero agregar algo a lo que dice Jan, y es que uno también se da muy duro con uno mismo. Aparte de lo que dijiste, uno muchas veces puede decir, no, yo no puedo, o será que yo voy a hacer esto, o será que sí. Entonces uno debe tener mucho cuidado con eso, porque uno es lo que Dios dice que tú eres. Entonces uno también
tiene esa lucha. Palo. Por lo menos yo la tengo y creo que todos la tenemos. Hay que hablar con uno para que se Entonces, sienta así. desde ya definamos, no eres Regañarse a otaku. uno mismo. No eres otaku. No tengas pensamientos de mentira. Algo que no sé si aporta un poco a la pregunta que tiene Jan es, ¿ustedes creen que el estarnos como comparando mucho afecta? Claro. Sí. O nos puede, o es como digamos como la pasarela de entrada a una crisis de identidad. Esto que, no sé, tal vez es una manía que tenemos todos, o nos pasa en algún momento de que empezamos como a comparar. Pero es que mira que fulano sí es exitoso, mira que a fulana le está yendo mejor, gana más, tiene trabajo, y yo Porque a mí no. Porque a mí no, porque él sí tiene pareja y yo no, porque tal cosa. Se va a casar y es empezamos- mueca y yo no. Terrible. Me pasa. Eso le salió el corazón. Señor, estoy llegando a los 40 y no me he casado, ¿qué pasó? Sí. Creo que Isa compartía algo Sí, así sí. en el mensaje de la célula que tuvimos y ella hablaba de eso. Porque muchas veces uno llega a etapas en la vida donde uno, como dice Francisco, inevitablemente uno se hace esa pregunta y es como que entender que Dios tiene un plan, un propósito y un tiempo con cada uno diferente al de la otra persona. Y eso también nos tiene que llevar a entender eso, que el plan, el propósito y la vida de otra persona es muy diferente a lo de uno y uno tiende mucho a compararse y eso es un grave error. Eso no es sano. Y todos quedamos en eso porque es inevitable. Pero ¿saben qué creo? ¿Cómo podríamos cambiar como la forma en cómo nos preguntamos ese tipo de cosas? Porque todo el tiempo estamos pensando es, ¿por qué ella sí, yo no? ¿Qué tengo yo de malo? O ¿por qué yo no? Y creo que se nos ha olvidado, tenemos que recordar que el Señor nos dice que, como decíamos ahorita, fuimos elegidos, fuimos predestinados por Él y somos tan únicos y Dios nos hizo tan únicos, pues que Dios no va a hacer lo mismo con nosotros que hizo con alguien más, sino que Él tiene trazado ese propósito, esa vida tan específico para cada uno de nosotros y Dios es soberano, Él no se retrasa, Él todo lo tiene muy claro, todo lo ha visto. Entonces, si tú te estás preguntando esta noche, a ver, si tú, ¿Qué estás dices, pidiendo? ¿por qué yo no? Y Él sí, mira, recuerda que Dios te hizo tan único, tan especial, tiene un propósito tan perfecto en tu vida que Él necesita ir acomodando una serie de cosas. Así como algunas personas dicen que todo el universo está acomodándose o sincronizándose para que eso ocurra. Entonces, no pienses que, es que yo algo tengo malo, sino que el Señor está preparando todo, incluso está preparándote a ti. Cuando estés listo, ese momento llegará, ¿no? Entonces es una mejor forma de ver las cosas, para no pensar en negativo, sino Así es. que el Señor todo lo tiene. Y tranquilos, miren, la palabra de Dios, la Biblia nos entrega miles de ejemplos, miles de historias de personas que iniciaron su vida, algunos desde muy temprana edad, como José, como Jacob probablemente también. No, mentiras, con Jacob pasó un poco al revés, ¿no? David. Con David. Pero también hay otras historias David. de personas como Moisés, como Elías, de que ya eran adultos, Estaban como muchos, Abraham, ya estaban viejitos. Abraham, que es el padre de las naciones. Ejemplo. Ejemplo. Y uno ve que... Ahí donde la ve. Pero tendrás tu descendencia como las estrellas del cielo, ¿no? Amén. Claro. Uy, amiga. Y empieza a revestirse en un momento propicio de cada una de las vidas de estas personas en la Biblia, un plan maravilloso de parte del Señor, y ellos son los hijos de Dios. ¿Y qué pasa? Pues que nosotros también somos hijos de Dios. Claro. Entonces Ahí en dejamos el nosotros también hay revestido un propósito que ha iniciado o que iniciará en un momento de nuestras vidas. Así que no pierdan la fe, no pierdan la esperanza y Y el amor. suscríbanse. Síganos en Instagram, y tenemos Instagram. Israel.jni para que nos sigan en nuestras redes sociales. Pausa publicitaria. Listo, siguiente pregunta. Bueno, yo tengo la siguiente pregunta. No sé quién haría esta pregunta, aunque creo que es un muchacho apellido como Ay, no, Zúñiga. no. Mentiras. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra identidad como hijos de Dios? Bueno, ¿Qué dice el chancuco? sin duda alguna, muchachos, para poder entender cuál es el concepto de que nosotros somos los hijos de Dios, es porque tenemos un Padre, ¿sí? Y realmente es una pregunta que debemos hacernos, es bueno, yo realmente creo que Dios Padre envió a
mi Cristo para que muriera por nosotros en la cruz. Realmente yo eso lo creo, porque lo hizo por amor a nosotros, muchachos. Entonces, si no tenemos eso claro dentro de nuestra vida, pues, hombre, ¿cómo vamos a decir, no? Pues, ¿será que yo soy hijo de Dios? Claro que sí lo soy. ¿A través de qué? De la obra de Cristo en la cruz. Y puede pasar muchas veces, como lo decía ya, bueno, aquí como lo hemos dicho todos, y es que la identidad muchas veces se ve marcada por lo que hacemos, por los talentos, por las capacidades, porque yo no hice, o porque yo no hice, o porque yo vengo de tal familia, o porque tal cosa, y realmente eso no define para nada nuestro rol como los hijos de Dios, ¿sí? Y quiero citarles una palabra que está en Romanos, en capítulo 8, versículo 15 al 17, que dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los lleve al miedo, sino que por el contrario recibieron un espíritu que los adopta como ¿qué? Hijos, y les permite decir Abba Padre. ¿Saben qué significa eso? Eso es como decirle que ese mi papá, papito, como le dice Jan, o sea, papito hermoso. Entonces, y después dice, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, que somos coherederos de Dios con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte en Él de su gloria. Y es sencillo, muchachos, y es que nuestra identidad no debe estar marcada por lo que hacemos, porque aquí es claro el Señor, somos sus hijos a través de la ¿qué? De la obra que hizo el Señor en la cruz. Y ahora les tengo la cereza del pastel, que es más aún, y este versículo yo sé que se lo sabe Camila de memoria. Primera de Pedro 2:9. ¿Qué pasa conmigo? Que es un lema. Yo también me lo sé, ¿cómo así? No. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, Ahí empezó esto. nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las virtudes de aquel que nos rescató de ¿qué? De la oscuridad a su luz admirable. ¿No es la esencia del equipo? Nación santa, ¿verdad? Eso es lo que somos nosotros. Miren Sí, esta santidad, sí. miren. ¿Cómo por la ventana, Cristian? Entonces, no somos lo que dicen las personas, no es la maldición que tenemos de la familia, somos lo que dice Dios que somos sus hijos, y somos ¿qué? Real sacerdocio y nación santa, que es la esencia del equipo, y es por la razón que estamos aquí, por la misericordia del Señor. Amén, Entonces, yo voy a darte unos consejos, o sea, yo le voy a dar unos tips por si se sintió perdido, listo, súper chévere, pero unos consejos súper prácticos de cómo fortalecer nuestra identidad en Cristo. Primer consejo, apunte, vea, y saque la Biblia. Si usted no tiene Biblia, nos dice, tranquilo. Escríbanos al Instagram. Primero, aprender y estudiar quién dice Dios que eres en las Escrituras, claramente. Si usted no va a la palabra de Dios, ¿cómo va a saber quién es? O sea, usted no va a ir a buscar, no sé, en la revista Tú, ay, bien, ¿a quién? Obviamente no, la palabra en el caleño, no, ahí no. El horóscopo. En la palabra de Dios. ¿Y Selana, qué dice? semana. Obvio. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que somos justificados, que somos herederos, que somos hijos de Dios, que somos perdonados. Y todo eso hace parte para que nos dé una base y a partir de ahí construir una vida. No podemos ir buscando una definición en una persona que no nos conoce. Es como, o sea, Dios nos creó, Dios sabe lo bueno, lo malo, qué somos, qué nos detalla cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué no ir a la fuente principal? Segundo punto, afianzar nuestra relación con Dios. Claramente, como decíamos, nuestra mente es súper limitada. O sea, yo no me voy a poder en mis fuerzas ver como Dios me ve. Pero si yo día a día voy a la presencia de Dios, a que quite esas mentiras, esos dardos del enemigo, claramente Dios día a día va a ir dibujando ese camino y me va a ir mostrando quién soy yo en Él. Tercer punto,
aplicarlo y creerlo. ¿Qué dice? En Génesis 1, del 26 al 27. Escuchen. Dios dice, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sea como nosotros. Esta es una verdad que debe estar constantemente en nuestra mente, día a día. ¿Por qué? Es que lo de la identidad no se acaba como, ay no, hasta que tengo 25 años o 30. Déjame decirle que no. Aquí somos población en riesgo. Entonces le podemos decir. No. Le podemos decir. Ya que un muchacho. Ay, bueno, menos ya, pero pues ya. Se juntó con viejitos, ya como que Ya ni yo. permea. Que somos un par de muchachos, ya ni yo. La verdad es que Francisco y yo estuvimos congelados por 70 Sí. años porque ¿Sí no lo ves? sabías. Mira, ahí está. Están revelando de una Ay, ya. Claramente, entonces tercero, aplicarlo y creerlo, o sea, de verdad, Créalo, sí. créalo. Usted es santa, usted es escogida, usted es amada. Entonces, usted que nos mira, usted eres chico, amado. tú, Ahí usted también. tú. Ahí te atrás, te cae. El que no tiene la cámara también. El que no prendió la Por favor, cámara. el que no encienda la cámara eres tú. Ese. Entonces, chicos, unos consejos súper prácticos, apúntelos para día a día vivir y orar por ellos. Eso no es algo de un día para otro y es algo constantemente en que tenemos que pues aplicarlo y vivir en él. ¿Terminaste? Claro. Perdóname. No, mira que ahorita me llegó un aporte, sino que Cristian y Anita lo hicieron juntos, ¿no? Entonces, un aporte que tú dices algo muy importante que está en la palabra de Dios. Un ser o una persona determinante en este tema de identidad es Dios Espíritu Santo, ¿no? Porque dice ahí que Él da testimonio a nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Entonces, algo muy importante es tener esa comunión íntima y sincera con Él. Sí, es un aporte un poco Chiquito, pequeño, pero no sé, pero importante. me llegó. ¿Te llegó? Supuesto que Bien. sí. Estamos haciendo bien la labor. Bueno, pues la pregunta que me correspondió a mí tiene mucho que ver con todo, ¿No será el mismo? La verdad es que casi que la hemos ido respondiendo poco a poco, pero bueno, ya me toca como condensar un poquito más. La pregunta es la siguiente, dice, ¿sobre qué fundamentos podemos construir nuestra verdadera identidad? Y esto es clave porque es fundamento, la viga de su identidad, de dónde debe provenir. Y pues está muy relacionado con el pasaje que mencionaba Dianita en el Génesis, cuando el Señor nos crea o crea al hombre, Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y resulta que, no sé si saben esta historia, pero en el inicio del Edén, Si no, lea la Biblia. lean, en el inicio, en el principio, todo iba bien, Dios había creado todo perfecto y demás, pero cuando llega el enemigo a querer dañar o querer tergiversar, piratear lo que Dios había hecho y persuadir al ser humano para que creyera lo que él decía y no lo que Dios, ahí cuando se introduce el pecado en el hombre, en todos nosotros, se rompe un poco esa semejanza con el Señor, ¿no? Porque sabemos que Dios es santo y esa es una característica que también era nuestra en el inicio y que se dañó a causa del pecado. Recuerde que el pecado significa, a veces como que le ponemos mucha también mística a la cosa, ay, eso es pecado, y tú, ay, no, eso suena feo, pero no es otra cosa más que cuando algo se desvía, cuando algo pierde su curso, su rumbo. Y pues claramente eso sucedió con nuestra identidad. Entonces, partiendo de ese hecho, sabemos que necesitamos volver a esa identidad inicial, esa identidad que con la que Dios nos creó, con la que fuimos diseñados. Entonces, aquí en la pregunta no sería sobre qué, sino sobre quién. Porque recuerden que la palabra de Dios dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces, Él viene a nosotros a restaurar esa verdad que se perdió a causa del pecado y viene a decirnos a nosotros quiénes somos realmente. ¿Por qué? Porque Él fue ese segundo Adán que vino a este mundo sin pecado. O sea que si queremos ver a alguien, queremos decir yo quiero ser como esa persona, es como Jesús, porque Jesús siendo Dios y siendo hombre no conoció pecado. En él podemos ver el ejemplo claro de quién somos nosotros. Miren que Jesús tenía muy claro quién era. Él, y en un momento con sus discípulos charlando,
él le pregunta a sus discípulos, bueno, ¿y quién dice la gente que soy? Pero Jesús tenía muy claro quién era. Y cuando Pedro le responde, no, es que tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Y Jesús le dice, es que no te lo reveló sangre ni carne, sino que fue el Espíritu Santo. Porque Jesús tenía esa identidad clarísima, Jesús sabía quién era, de dónde provenía. Y Él vino a decirnos a nosotros, mira, esto es lo que Dios te dice que eres y esto es como debe ser. Así que, ¿sobre qué fundamentos? No, sobre quién. Y ese quién es Jesús, ¿no? Sobre Él tenemos que fundamentar quién somos y ir a la palabra. Y como decía Dianita en los consejos prácticos, bueno, vamos a la palabra de Dios, estudiemos los evangelios, estudiemos la vida de Jesús, veamos Él cómo era, cómo actuaría, qué haría en todo momento, ¿no? Es algo que constantemente yo le digo a las chicas, bueno, en el momento en que tú tengas que tomar una decisión, tengas una duda, una pregunta, algo, pregúntate qué haría Jesús, qué pensaría Jesús, cómo lo haría Jesús, porque en Él encontramos esa verdadera identidad, ¿no? Sí. Y algo importante que también decía Dianita era, créelo, pues porque a usted le pueden decir, mira, tú eres esto, y Jesús te puede decir, y Jesús nos dice, mira, es que tú eres redimido, tú eres justificado, tú eres ahora una nueva persona, una nueva criatura, ahora eres hijo o hija de Dios, pero si no lo creemos, pues no va a pasar nada. Y ese cambio sucede, o esa restaurar esa identidad que ha sido tergiversada, pirateada, como hemos venido hablando, pues se puede recuperar es creyendo en lo que Jesús nos dice que somos y creyendo esa verdad, ¿no? Por eso es que la palabra también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si tú no crees, si no le crees a Dios, no le crees a Dios lo que dice que eres, pues no va a haber ese cambio, ¿no? Esa lucha de la que hablábamos ahorita con Jacob, ¿no? Que todo el tiempo está conflictuándonos entre escuchar esas voces que decía Jan del enemigo, del mundo, de todo esto, o incluso nuestra propia voz, porque a veces somos nosotros los que no nos dejamos avanzar o no dejamos que Dios haga la obra en nosotros, porque estamos tan tercos diciendo es que yo soy esto y yo creo que soy, sea bueno sea malo, que no dejamos que Dios nos diga, no, eso no eres, ven, te digo que eres, y quitar todas esas caretas, esas etiquetas que el mundo te ha puesto y que nosotros mismos nos han puesto, ¿no? Entonces, Jesús es la respuesta. Jesús es nuestra roca y nuestro fundamento. Así es. Recuerdo en Efesios 4:13 que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que eso es, yo creo que nuestra meta es llegar a ser como Cristo y pues claramente pues porque tendemos como así, pero ¿cómo va a comparar con Jesús? Y pues claramente el único santo que fue 100% Dios, 100% hombre, pues es Cristo, pero sí es nuestro mayor ejemplo, como decía Melissa, y en la misma palabra de Dios lo dice, esa debe ser nuestra meta, llegar a ser como Cristo. Cristo no pecó, Cristo no fue tentado también, pero no cayó nunca, y su identidad estaba tan clara y tan fundamentada con su padre, y él necesitó de fundamentar su fe a través de una relación con Dios, porque él también necesitaba ir a la fuente, él también necesitaba de Dios y el Espíritu para poder batallar la vida que llevaba aquí en la tierra, porque no era fácil. Finalmente fue 100% hombre, y nosotros pues somos seres humanos y nos vamos a ver afectados y en diferentes circunstancias, pero él necesitó de ir a la fuente, él necesitó buscar a su padre para poder batallar esa guerra o esa batalla constante, y el poder permanecer aquí en la tierra sin caer y sin dejarse de pronto también perturbar por los comentarios, por lo que él decían o por las situaciones por las cuales él estaba enfrentando. Sí, así es. Excelente. Así En que conclusión, permanecer. Jesús, permanezcamos en Cristo. Jesús, en Cristo. Además que Dios nos creó, Él conoce a todos nosotros, no le podemos decir a Él, ay, yo soy esto, no, déjalo que Él es el que te creó, Él sabe quién eres. Sigue escuchando. Claramente. Escúchalo. Bueno, Claramente. no sé si es que he venido hablando mucho con ellos. Gaby. No, y no que he estado leyendo mucho. De verdad que nosotros más que, o sea, nuestro fundamento es aferrarnos, abrazar a Cristo, porque estamos en un mundo donde nos quieren como robar nuestra identidad, o la verdad que ya nos ha sido dada. Y recuerdo cuando leí algo sobre la cruz ancla, que los cristianos de los primeros siglos, de los primeros 5 siglos,
estaban en un mundo, bueno, en ese mismo mundo donde hay tantas corrientes, donde hay tantas verdades, y ellos se aferraban, por eso la llamaban la cruz ancla, porque la cruz reflejaba, pues, o representaba lo que es Jesucristo, y el ancla que es lo que representa la firmeza, la seguridad y la confianza, ¿no? El ancla es lo que permite que el barco no se mueva. Entonces, con esa enseñanza que nos ha dado Meli, es poder decir, yo me aferro a Cristo. Así el mundo diga, no, que Jesús no existió, que Jesús no es Dios, o tantas cosas que hay en el mundo, porque hay tantas mentiras, que tú puedas abrazar esa verdad que es Jesucristo, aferrarte a ella, que sea tu ancla. Mira que Jan dijo algo crucial y que creo que tenemos que tenerlo claro. Estamos en un mundo lleno de verdades. Todas las personas Verdades, creen, ¿no? sí, Verdades. creen que saben quién son o que tienen esa verdad, pero ojo, que la palabra de Dios lo dice y lo cité ahorita. Jesús es el único camino, es la única verdad y es la única vida. Así que eso hay que tenerlo clarísimo. claro. Él es nuestra única verdad. Amén. Amén. Amén, súper. Bueno. ¿Hay otra pregunta? No, ¿Ya? ya. No sé. Eso ha sido. Acabamos, ya esperemos haber contestado todas sus crisis. Y si está teniendo una, comuníquese a los Los números en pantalla. No, mentira, yo No se quede callado. tengo una pregunta que bueno, no la teníamos preparada, pero la quiero hacer para que podamos responder todos, para que podamos contestarla cada uno sin ¿cómo decirlo? Sin ponerle tapujo a la cosa. Vamos a contestarla. ¿Y sin chancuco? La pregunta es la siguiente: ¿qué cosas creen ustedes de esta actualidad están afectando a la identidad de los jóvenes, de las personas, de las cuales podríamos aconsejar o recomendar alejarse un poco? Como decir, mira, mejor esto. Y yo lo contesto, yo voy a contestar de primero. Creo que algo que yo recomendaría a los muchachos de que se pudieran alejar un poco de eso es un tanto de las redes sociales. Un tanto de las redes sociales y de lo que ahí se ve. Porque el exceso del contenido visual y el contenido argumentativo que empieza a verse ahí, sobre todo, por ejemplo, con lo que pasó aquí en Colombia, empezó a permearse una ola de odio, ¿no? Y todo el mundo empezamos diario, y de repente sentíamos que como que esa era la respuesta y tal vez eso empezó a definirnos un poco. Pero en otras ideas, en las mujeres, por ejemplo, cosas como el Instagram o cosas así, pueden empezar a crear en nosotros, en nuestro subconsciente, un estereotipo o un patrón de conducta o de comportamiento que se nos va clavando. Yo soy de los que cree que el diablo Es puerco. no, miren, Es sutil. realmente yo pienso, la palabra dice que él se viste como ángel de luz, ¿no? Y realmente yo creo que no te lo vas a encontrar con cacho y cuernos así de frente y diciendo, te quiero matar, no. Yo creo que se va a meter por otro lado, se va a meter por el lado seductor, se va a meter por el lado suavecito, de manera que no lo veas venir. Y a veces por las redes sociales no lo vemos venir. No sé, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué aconsejan? ¿Qué consejo dan? Yo, incluso las personas que seguimos en las redes, incluso amistades, porque estamos en este momento como que venga, el que saca un video tirándose del tercer piso, ya tantos likes, entonces 10 millones en el día, no, pues entonces yo también, entonces él se tiró del tercero, yo me tiro del quinto, pues porque yo la necesidad y necesito dinero, y eso es lo que está dando, y el estudio para qué. Que nos avisen. No. Estamos en el quinto, aprovechen. Entonces eso. Estamos en el quinto piso de Me hizo recordar esa época que estaba de moda eso de tirarse agua con hielo. Ay, sí. Ya todo el mundo era un bobo, todo el mundo echando agua. ¡Ay, qué reto aquí! Perdona el que lo hizo, no Lo perdonamos, ya lo perdonó. Sí, Jesús nos perdonó a nosotros. Sí. Entonces imagínate, y eso es una bobadita, y cuántas personas tal vez no se han muerto por una foto para subir likes. Eso es cierto. Ay, como el COVID Challenge. ¿Cuál es el ¿Es challenge? el COVID challenge? Cuando empezó a surgir el COVID, en la pandemia en el mundo todavía no habían decretado pandemia. Aparecieron un grupo de jóvenes que decían que iban a los baños públicos, a lamer baños públicos, Uy, Yo no no. podía. a transmitirlo en vivo, a subirlo a las redes sociales para ganar más seguidores. Vive por eso con los que siguen. Una cosa súper asquerosa, y perdón si me quieren censurar, pero miren cuán desesperados están algunas personas por esa sed de aprobación, por esa sed
de ser vistos, de ser aptos delante de otros, y eso es satánico. Eso es del diablo. Eso es diabólico. Ay, no. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? Sigues tú. Yo tengo que ¿Quieres? No, mentira. Bueno, yo creo que, como decía Francisco, pues Satanás se viste como ángel de luz. Y él nos conoce nuestras debilidades. Así que necesitamos nosotros también conocernos. Necesitamos reconocer. La palabra de Dios dice que el que reconoce su pecado se aparta alcanza misericordia. Y el primer paso para todo es reconocer, el conocerte, decir, bueno, yo sé que esta es mi debilidad, si yo sé que una parte de mí, por ejemplo, se va siempre como hacia el lado de la aprobación o a buscar algún afecto o algún apego, pues debo reconocerlo, pedirle al Señor que trabaje en mí y ser astuta también, o astuto y inteligente, y saber cuando se presenten oportunidades que van a afectar mi identidad, como que el diablo metiéndose por esa debilidad. No sé si me hago entender, como que seamos inteligentes. Además, la palabra de Dios dice que el diablo viene a robar, matar y a destruir. ¿Y qué es a robar, a matar? Tu identidad. Ejemplo, aquí nadie se va a meter a robar si no hay nada de valor. Tú tienes algo de valor, un destino de valor. Eso es lo que el enemigo quiere quitarte, robarte. Entonces, nosotros también no podemos permitir pues ahí dar papaya al enemigo y quitar ese propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Bien, Capri, bien. Sí. No, la pregunta, las cosas que... ¿qué? ¿Cómo era? ¿Qué cosas recomendarían a los jóvenes que se alejen y que pueden afectar ¿qué la cosas no identidad? recomiendan? Ustedes también, ¿qué recomiendan? Van escribiendo. Dice Jan del celular. Ah, No, mira que yo estaba pensando en algo, pero no creo que no va. El alejamiento de Dios. La palabra de Dios también el no dice, alejarse. El alejamiento la de palabra de Dios también dice, cuídense de las malas Eso amistades. iba a decir yo. Sí. Yo creo que algo importante es eso. Y obviamente nosotros no podemos pasar de egoístas o de mala gentes o de amargados, pues porque obviamente no se trata de eso. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado con qué personas nos estamos relacionando, porque es claro que eso sí va a influenciar bastante nuestra vida. Y es más fácil que esas personas nos hagan caer a nosotros de aquí a que tú hagas que esas personas se conviertan en el Señor. Entonces es muy importante que revisemos en qué ambientes estamos relacionándonos, con qué personas estamos pasando más tiempo, qué estamos permitiendo alimentar más nuestros ojos, nuestra mirada, nuestros ojos, nuestra mente, nuestros oídos, porque eso va a influenciar bastante nuestra identidad. Yo pienso que importante es eso. ¿Qué amistades la estás estupidez se teniendo? pega. sí o si no. Pero mire que es que está así hay una relacionado. prega. Está relacionado el tema de Sí. con quién andas, por eso el dicho coloquial, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces mire que está relacionado mucho con la identidad, Sí. con el quién eres. Bravo. Bueno, ¿alguien más? Bueno, ¿Alguien más? ¿No? Bueno, Bueno, Creo que eso es todo por hoy. eso es todo, amigos. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos en este espacio. De nuevo les decimos que se Suscriban. Sigan a nuestra Pues red. sigan en Instagram, que tenemos Instagram. Gracias a Tienes todos que por poner aquí la participar. barra. eso. Sí, bueno, voy a ver qué la pueda poner. El muchachos, inviten a otros. Ustedes tienen amigos, ustedes tienen hermanos, tienen personas que Dios está colocando ahí en esas mentes, en esos corazones, de que están atravesando situaciones, que están atravesando crisis. Sabemos que estos tiempos probablemente están trayendo noticias tristes para muchos. Así que esos muchos necesitan de recibir del amor del Señor. Y esas personas que están ahí tristes o que están ahí con conflictos, con problemas, te tienen a ti, que conoces del Señor, que has recibido a Cristo en su corazón. Así que comunica ese amor a otros, simplemente diciendo, ven, te invito a esta célula. Estos manes están como medio chiflados, pero Dios los usa, Dios los pone amor en Sobre ellos. todo Francisco. Entonces muchachos, invítenlos y nos vemos pronto. Y los invitamos a que continúen asistiendo. Apenas este es el inicio de la serie de la identidad, así que no se lo pierdan. Bueno, y queremos Perseveren. saber. Perseveren. No le digo. Perdón. Que perseveren. ahora sí. Te respeto, no mentiras, chicos. Bueno, después de esta charla queremos también conocer ustedes con qué se quedan. Tranquilos que vea esto va para largo. Si tienen algunas dudas, esto lo seguiremos hablando, siempre con una base bíblica. Entonces, no es más, vaya Los coman. queremos. Sí. Dios Dios los les bendiga. Ya nos vemos allí. Vamos a movernos con nuestra ropa y con. En tiempo, Ya. Para el futuro. Chao. Chao. Dios los Vamos a estar bendiga. vestidos diferentes, pero no. No pasa nada. no pasa nada, nos vamos a bañar ya.